Vamos a ver geometría ahora, vamos a ver algunos conceptos que les pueden servir para resolver una cantidad de problemas que, eh, no sé, aproximadamente el 10% de los problemas que salen en ICPC, pero un problema que puede hacer, ese problema puede ser la diferencia entre que ustedes clasifiquen o no una final, por ejemplo. Ok, entonces el primer tema que vamos a ver es vectores, ¿ya? Con esto, con vectores, ustedes pueden resolver un montón de preguntas relacionadas asociadas a geometría. Eh, Lo primero es que un vector es un elemento geométrico que tiene tres atributos. Tiene un módulo, ¿sí? Como el largo, una dirección y un sentido. Por ejemplo, aquí tenemos un vector donde su magnitud es 5.5, tiene una dirección que es un ángulo, eh, el ángulo con respecto al eje de las abscisas, y tiene sentido noreste, ¿sí? Bueno, como les dije, esta herramienta les va a servir para responder muchas consultas que ustedes podrían tener de una configuración geométrica. Algunas de las operaciones que pueden hacer son adición y sustracción, ¿sí? La adición es, toman dos vectores, ponen el primero y donde termina el primero ponen el segundo, y el vector suma va a ser el vector que empieza en el primero y termina donde quedó el segundo, ¿ya? En este caso tienen AB, A, B, y A más B va a ser ese vector que ven ahí en magenta. La sustracción es lo mismo, ¿sí? Cuando ustedes tienen cuando ustedes quieren restar, un vector es el vector que están restando en realidad es el mismo vector pero con sentido contrario, ¿ya? Entonces tienen ahí menos b, y a menos b sería el vector que ven ahí en naranjo, ¿sí? Ahora, si ustedes tienen un segmento, en general, por ejemplo, tienen un polígono y tienen uno de sus lados, eh, ese segmento lo pueden representar con un vector, ¿ya? ¿Cómo podemos representar esto? Bueno, eh, va a ser la diferencia entre los vectores que van hacia los vértices. Entonces, en este caso, ustedes tienen los puntos A y B, y tienen vectores A vector y B vector, que van hacia A y B desde el origen, ¿ya? Entonces, el vector AB en este caso sería el vector B menos el vector A. Y bueno, ahí estarían las coordenadas, ¿sí? Si usted, bueno, una cosa que yo omití, pero que probablemente se dieron cuenta a este punto, es que estos vectores los representamos como un par de coordenadas, ¿sí? Van a ser la, el, claro, las coordenadas del punto al que llega el vector cuando ustedes lo hacen partir desde el origen. Eh, bueno, y además de sumas, restas, hay dos operaciones que son súper importantes, que son producto punto y producto cruz, ¿ya? La primera que vamos a ver es producto punto, y corresponde al producto de los módulos. Bueno, el resultado va a ser un escalar, y va a ser el producto de los módulos de los vectores multiplicado por el coseno del ángulo que se forma entre ellos, ¿ya? En este caso tenemos U y B, y entre ellos hay un ángulo teta. Entonces el producto cruz sería módulo de U por módulo de B por coseno de este ángulo, ¿sí? ¿Y eso a qué corresponde? Bueno, podemos asociar el coseno de teta con B, y esto correspondería a U por la proyección de B sobre U, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos B, y la proyección caería en ese punto como, bueno, justo abajo de la U, ¿sí? Ahí. Entonces el producto punto sería el producto entre los módulos de U y esa proyección de B sobre U, ¿ya? O podríamos verlo al revés, o sea, proyectar U sobre la recta que contiene a B y multiplicar los módulos, ¿sí? Bueno, y otra forma que también en que podemos calcularlo, cuando no tenemos el ángulo, por ejemplo, es eh, hacer producto de las operaciones y después, o sea, perdón, producto de las coordenadas y después sumar, ¿ya? Ya, otra operación es el producto cruz, y el resultado en realidad de producto, bueno, producto cruz para empezar está definido en tres dimensiones, ¿ya? Pero nosotros lo podemos aprovechar en dos dimensiones igual. Eh, ¿Cómo se calcula esto? Va a ser un vector que va a ser perpendicular al plano en el que están U y B, y cuyo módulo va a ser, eh, bueno, el producto de los módulos, es como producto punto, pero con seno, ¿sí? O sea, producto de los módulos por el seno del ángulo que se forma entre ellos. Aquí es importante
la dirección en la que estamos tomando los vectores, ¿sí? Porque en el caso anterior, coseno es simétrico con respecto al origen, pero seno no, ¿sí? Entonces, si ustedes dan vuelta a esto, el resultado les va a dar negativo, ¿sí? Bueno, es lo que les acabo de decir. Y la intuición de esto es más o menos lo siguiente. Ustedes tienen U y B, entonces lo que vamos a hacer es dibujar B al final de U y U al final de B. Y lo que tenemos aquí al final es, bueno, como dije, era U por B seno teta, ¿sí? Y eso corresponde al, al segmento que va desde U hasta el otro U, de forma perpendicular, ¿ya? Y ese producto corresponde al área de este rectángulo que está formado por las líneas rojas y las líneas segmentadas, o bien el área de ese romboide, ¿sí? Que está formado por los 4 vectores, ¿ya? Esa área ahí. Si no tenemos el ángulo, en general nosotros no vamos a tener el ángulo, podemos calcularlo, pero es lento. Si no tenemos el ángulo, lo que podemos hacer es calcular el determinante, ¿ya? El determinante se calcula con esa fórmula ahí, pero como generalmente vamos a trabajar en 2 dimensiones, el UZ y BZ van a ser 0, entonces al final eso se reduce a... se van 2 términos y nos queda solamente el que tiene el K sombrero. Sí. Ahora, producto cruz nos permite resolver un montón de problemas. Por ejemplo, a qué lado está un punto de una recta, o a qué distancia está un punto de una recta, ¿ya? Para saber a qué lado está, lo único que tenemos que hacer es eh, hacer producto cruz entre un vector que pase por la recta y un vector que parta en la recta y llegue al punto. Por ejemplo, en este caso tenemos... bueno, hay una cosa importante que es todo tiene que ser relativo al punto donde empieza el vector, ¿sí? Por eso les dije que el vector era desde el punto de origen del vector hacia el punto por el que queremos consultar, ¿sí? Entonces lo primero que uno hace es restar a la coordenada de fin del vector y al punto la coordenada de origen del vector. En este caso sería restar 2,1. Y luego hacemos producto cruz eh, entre el vector azul y el vector que va desde el origen hasta el punto rojo, ¿sí? Al punto rojo trasladado, o sea, a este que está en 0,1. Y bueno, si el producto cruz les da positivo, eso significa que el punto está a la izquierda de este vector. Si les da negativo, entonces está a la derecha. ¿Qué pasa si el producto cruz da 0? Claro, esta es la línea eh, que, que, que pasa por este vector azul, ¿sí? Bueno, hay otras cosas que podemos hacer con producto cruz, como por ejemplo calcular un área, ¿sí? Eh, si se fijan, bueno, si volvemos un poco atrás, cuando, cuando nosotros hacíamos producto cruz, lo que calculábamos era el área del romboide que tenemos ahí, ¿cierto? Si nosotros dividimos esa área por 2, obtenemos el área del triángulo formado por el origen, el vértice U y el vértice B, ¿ya? Entonces, eso nos puede permitir, eh, sumando áreas de triángulo, calcular el área algo más complicado, como un polígono. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, lo que vamos a hacer es iterar sobre los puntos que definen este polígono, ¿ya? Y vamos a ir haciendo producto cruz entre 2 puntos consecutivos. Entonces, por ejemplo, tenemos el vector rojo y el vector azul. Algo importante, esto lo tenemos que hacer en sentido antihorario, ¿sí? Si lo hacemos en sentido horario nos va a dar negativa el área. Hacemos producto cruz entonces entre el vector rojo y el vector azul y vamos a obtener menos el área de ese triángulo que está ahí en rojo. Bueno, después avanzamos uno y volvemos a hacer un producto cruz y nos queda el área de ese triángulo verde. Repetimos, obtenemos el otro triángulo más positivo. Después fíjense que nos devolvemos, así que vamos a obtener otra área negativa. La gracia es que al sumar todos estos triángulos, el área resultante corresponde exactamente al área del polígono. Hay otras formas, por ejemplo, pueden calcular, eh, pueden hacer suma de trapecios, ¿sí? Por ejemplo. Ya, bueno, los que
bueno, los IOI probablemente no van a entender la parte de, no han integrado, pero los demás, para los demás es un poco como integrar, ¿sí? Lo que uno hace es, para cada segmento, vamos a calcular el área que está acá abajo. Y bueno, y el sentido nos va a decir si es que el área la sumamos o la restamos. Entonces, en este caso, en sentido horario. O sea, estos trapecios, esos trapecios tendríamos que restarlos. Y cuando nos empezamos a devolver... Ah, no, es anterior también. Cuando nos empezamos a devolver, sumamos, ¿sí? La gracia es que cuando sumamos este y restamos este, esto se anula, ¿sí? Esto desaparece. Bueno, después acá sumamos nada, básicamente. Cuando sumamos esto se anula. Al sumar este, agregamos esto y esto se anula, etc. La gracia es que ustedes pueden sumar estos trapecios y también pueden calcular el área, ¿sí? Pero para eso tienen que ver cuál es el área de trapecio, ¿sí? Eh, Tampoco es tan difícil, es delta x, delta, no, perdón, delta x y 0 más y 1. Al final sería este ancho, que corresponde a delta x, por delta x, por el promedio de las alturas, ¿sí? Hay otras aplicaciones que pueden hacer con producto cruz. Por ejemplo, eh, pueden calcular la distancia entre una recta y un punto. ¿Cómo hacen eso? Bueno, si tienen una recta, eligen dos puntos, cualesquiera. Eligen dos puntos y construyen un vector con eso. ¿Ya? Cuando ustedes hacen producto cruz entre ese vector y el vector que voy a dibujar ahora, cuando ustedes hacen producto cruz entre estos vectores, ¿qué es lo que obtienen? Obtienen el área de este trapecio, ¿cierto? Si tienen el área de ese trapecio, ¿cómo podrían calcular la distancia de esta recta a ese punto? Bueno, al hacer producto cruz tenemos esta área, ¿cierto? Y esta área corresponde a la distancia, ¿cierto? O sea, base por altura, si quieren. Entonces sería el largo de este vector por la distancia que queremos calcular. Así que lo único que tenemos que hacer es calcular producto cruz y luego dividir por el módulo del vector que dibujamos. Entonces, si esto era B, y esto lo vamos a llamar U. La distancia sería U plus B dividido por módulo B. ¿Sí? Con eso tienen distancia. Ah, bueno, esto les puede dar negativo, ¿sí? Si les da negativo, se les va a indicar que el punto está a un lado o al otro del vector nomás. Otra cosa que podemos hacer es saber si dos segmentos se intersectan o no. Eh, eh, Supongamos que queremos saber si dos segmentos se intersectan. Tendríamos eso y... Ya. Si consideramos la recta a la que pertenecen estos segmentos, las rectas se van a intersectar en algún punto, ¿cierto? A menos que sean paralelas. Si son paralelas, al tiro sabemos que los segmentos no se pueden intersectar. ¿Ya? Ya, pero pongamos en el caso en que no son paralelas. ¿Qué pasaría? Va a haber un punto donde se intersectan, ¿cierto? Ese punto, eh, si el punto donde se intersectan eh, pertenece a ambos segmentos, si pertenece a ambos segmentos, ¿dónde estaría el punto de intersección?
tendría que estar, bueno, sería aquí, ¿cierto? Ya. Pero mi pregunta es otra, es, eh, con respecto a este vector, ¿dónde estarían los dos extremos del otro segmento? O sea, tenemos el vector. Para que los segmentos se intersecten, necesariamente ambos, los extremos del otro segmento tienen que estar uno a un lado del vector y el otro a un lado distinto, ¿cierto? Y viceversa. Eh, si tenemos este vector, entonces los extremos del segmento tienen que estar uno a cada lado, ¿sí? Esa es una condición necesaria. O sea, si alguno de esas consultas no se cumple, o sea, tenemos los dos puntos a un lado del vector, entonces no se intersectan, ¿ya? Y además es suficiente. Eso no lo voy a explicar aquí, pero créanme que si ustedes cumplen esto, de que el producto cruz de esto con esto y con esto tiene signos distintos, y además el producto cruz de esto con el producto cruz de esto con este vector y este vector con eso tiene signos distintos, entonces se intersectan, ¿ya? Ya. Eh, pero eso solamente me dice si se intersectan o no, ¿cierto? No me dicen qué punto. ¿Cómo podemos saber entonces dónde se intersectan? Bueno, lo que podemos hacer es obtener, bueno, si tenemos un segmento, podemos calcular obtener una recta que lo contenga, ¿ya? No voy a entrar en esos detalles por ahora, pero eh, ustedes lo que pueden hacer es obtener una recta en forma general, y lo único que tienen que hacer para ver si se intersectan es, eh, bueno, primero determinante, ¿sí? Si el determinante que es AE menos BB es verde, ¿cierto? Soy muy daltónico, así que dígame si esto no es verde. Ya. Entonces, ustedes pueden calcular el determinante de este sistema de ecuaciones como A menos B. Y si esto es igual a cero, entonces las rectas no se intersectan, ¿ya? O bien son la misma recta o no se intersectan. Cuando es distinto, ustedes pueden resolver ese sistema de ecuaciones y obtienen dónde se intersectan, ¿sí? Eh, eso se puede hacer, bueno, resolviendo el sistema de ecuaciones como en el colegio. Y, y bueno, si el determinante da cero, tienen dos opciones. O las rectas son paralelas. O sea, no, las rectas van a ser paralelas. Las dos opciones serían o son la misma recta o no, ¿ya? Bueno, una forma de saber si es que son la misma recta o no es poner un punto que esté en la recta 1 en esta ecuación. ¿Sí? Por ejemplo, x igual 0 y igual a menos c partido b. Y luego se lo reemplaza en la recta 2. Si la ecuación les da 0, entonces el punto, o sea, las dos rectas son iguales y si no, no. ¿Ya? Eh, ya. Entonces vamos a ver un problema ahora como motivación para lo anterior. Tenemos un polígono A convexo. Eso significa que si yo tomo dos puntos cualesquiera del polígono y los uno, el segmento que los une está completamente contenido en el polígono. ¿Ya? Esto es solamente conceptual, esto no tienen que evaluarlo con el computador. ¿Ya? Y además tenemos un polígono B que no necesariamente es convexo. Y bueno, y además ambos polígonos son no degenerados. Eso significa que el área es mayor que 0. ¿Ya? Y lo que queremos saber es si es que B está completamente contenido. Ups, está mal. Era si si B está completamente contenido en A. ¿Ya? Entonces vamos a tener un polígono azul.
Bueno, lo que podría pasar es que, no sé, pues una de estas puntas sale, ¿sí? Pero... Entonces, eh, además tiene que ser estricto. Eso significa que ninguno de los vértices puede estar encima de uno de los segmentos. O sea, de uno de los lados del polígono. Bueno, nuestros inputs son el número de vértices que tienen A y B. Pueden ser hasta 100.000 vértices para A y hasta 20.000 vértices para B. Y nosotros lo único que tenemos que responder es yes o no. Yes significa que está dentro o no que no. ¿Cómo podemos resolver esto? ¿Cómo podríamos resolver esto? Ya, por allá dicen ver si para cada vértice de B, ver si está dentro de A. ¿Ya? ¿Cómo podemos ver si es que un vértice está dentro de este polígono? Como es convexo, esto es algo que no les dije, pero si es convexo, ustedes pueden eh, si es convexo, ustedes van a tener la propiedad de que cualquier cosa que esté dentro va a estar a la izquierda de todos los lados del polígono. ¿Ya? ¿Sí? Porque se tiene que cumplir para cada lado que el punto está a la izquierda. ¿Ya? Ok, entonces iteramos sobre todos los lados y verificamos que este punto, por ejemplo, siempre está a la izquierda de todos estos vectores. ¿Sí? Y eso lo hacemos para todos los puntos. ¿Ya? ¿Cuánto se va a demorar eso? Uy, bueno, para cada punto vamos para cada punto vamos a ver si está dentro del polígono, ¿cierto? ¿Eso cuánto toma? Tenemos que eh, recorrer todos los lados, ¿cierto? Eso sería, bueno, son 5 lados, por lo tanto esto sería 10 a la 5. Y eso tenemos que hacerlo para cada uno de los vértices de B, ¿sí? Que en el peor caso son 2 por 10 a la 4. Va, por 2 por 10 a la 4. Ya. Y eso es 2 por 10 a la 9, así que eso se demora mucho. ¿Cierto? Esta estrategia no va a pasar por tiempo. ¿Alguien se le ocurre algo más o no? Eh, bueno, una cosa que podemos hacer es una estrategia que tiene que aprender bien porque la mayoría de los problemas de geometría regionales son con alguna de estas estrategias que se llama hacer una sweep line. ¿Ya? Eso consiste en, conceptualmente, ustedes lo que van a hacer es ir tirando una línea que se va moviendo de izquierda a derecha y cuando lleguemos al polígono A, lo que vamos a hacer es recordar qué segmentos definen esa parte del polígono. ¿Ya? Por ejemplo, en este punto, los segmentos que definen el interior del polígono van a ser este lado y este lado de acá. ¿Ya? Y bueno, cada vez que nos encontremos con un punto de B, vamos a ver si es que está a la izquierda de este vector y a la izquierda de este. ¿Sí? Entonces, por punto nos estaríamos demorando, tenemos que hacer dos operaciones. ¿Ya? Bueno, y además tenemos que ver que cuando llegamos a un punto de A, tenemos que actualizar cuáles son estos puntos que nos definían la posición del polígono en la que vamos. ¿Sí? Entonces, inicialmente, encontramos cuáles son estos dos extremos. ¿Sí? Encontramos el segmento de más a la izquierda. Y lo que vamos a hacer es iterar sobre los vértices de A. ¿Ya?
o sea, no, vamos a iterar sobre todos los puntos ordenados. Entonces, cuando nos encontremos con un punto de esto, vemos, eh, está a la izquierda del vector, ya vemos a este A y este B. Entonces, está a la izquierda del vector A, eh, A menos 1, no, perdón, A menos 1, A, donde eso sería A menos 1. Y además, tenemos que verificar que está a la izquierda del vector B, B más 1. ¿Ya? Eso para cada punto que vayamos encontrando. ¿Sí? Y cuando encontremos un vértice de A, lo que vamos a hacer es actualizar la posición de A, ¿cierto? O sea, si nos encontramos con un punto si nos encontramos con el punto A menos 1, actualizamos que ahora A va a ser A menos 1. Y cuando nos encontremos con un punto que sea B más 1, lo actualizamos actualizamos B por B más 1. ¿Sí? Entonces con eso, por ejemplo, vamos a llegar a este punto y actualizamos A. Eh, y después cuando lleguemos a este, vamos a tener A acá. Por lo tanto, preguntamos por este vector y por este. ¿Sí? Cuando estemos en este punto. ¿Sí? Y esto lo repetimos hasta que A y B sean adyacentes de nuevo. ¿Sí? Porque al principio partíamos con que A y B eran vecinos y se iban alejando, alejando, alejando hasta que finalmente se encuentran de nuevo. Cuando se encuentran de nuevo, repetimos hasta que no, en realidad terminamos cuando llegamos a este punto y A y nos damos cuenta que ese punto es tanto el siguiente para A y el anterior para B. ¿Sí? Perdón, el anterior para A y el siguiente para B. Y en ese caso, en ese punto terminamos. Pero bueno, esas son cosas, ya son detalles de implementación. Eh, pero con esto tendríamos una estrategia que también nos dice si es que el polígono está dentro o no, ¿cierto? ¿Cuánto se demoraría esto? Depende de... A ver, vamos a hacer una pasada rápida por lo que hicimos. Primero buscamos el segmento más a la izquierda. ¿Sí? Eso es, buscamos el punto de A que está más a la izquierda y el segundo más a la izquierda. Y con eso definimos AB. Eso es lineal sobre A. Entonces tenemos al menos orden A. No, perdón, N. Es al menos N. Y luego lo que hacemos es iterar sobre todos los puntos desde el menor al mayor. O sea, menor a mayor en X. ¿Sí? Y eso es... ¿Cuántos puntos hay ahí? N más M. ¿Sí? Entonces esto sería N más M. O sea... Ya, y hay una cosa que omití, que en realidad hice trampa. Nosotros queremos recorrer estos puntos de izquierda a derecha, ¿cierto? Para eso tenemos que ordenarlos de esa forma. Así que en realidad esto es... Eh, para ordenarlo tenemos un costo adicional que es eh, N más M, log de N más M. Así que al final el orden de este algoritmo, bueno, después recorremos esto y terminamos. El orden final de este algoritmo sería orden, ahora llamamos esto K nomás. K log K, donde K es la suma de N más M. ¿Sí? Y esto según los tamaños de N y M pasa, ¿cierto? Bueno, hay otras estrategias, ¿ya?
En vez de dividir esto por eh, hacer un zipline lineal, lo que podemos hacer es un zipline por ángulo. ¿Cómo sería esta idea? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Elegimos un punto. Ya, elegimos un punto. Y vamos a ordenar todos los demás puntos por ángulo. ¿Ya? Entonces, ¿qué punto elegimos? Bueno, esto es gusto mío solamente. Pero vamos a elegir el punto que tiene menor coordenada X. No, perdón, menor coordenada Y. Y si hay empate, entonces el de menor coordenada X. O sea, el que está lo más abajo. Y bueno, y si hay empate, lo más a la izquierda. ¿Ya? En este caso sería este. Y luego lo que vamos a hacer es ordenarlo según este ángulo, el resto de los puntos. Entonces, por ejemplo, para este punto, el ángulo que tendríamos eh, sería este de acá, ¿cierto? Para este sería θ 1 y así. ¿Ya? Y eso para todos los puntos de tanto de A como de B. ¿Ya? Por ejemplo, para ese prima de C. Y lo que vamos a ir haciendo es lo siguiente. Vamos a llevar también un recuento de este segmento. La idea es más o menos parecida a lo que hicimos con Sweepline lineal. ¿Sí? Tenemos este segmento de acá, ¿sí? Porque encontramos primero este punto. Y vamos a recordar este punto de aquí. Cada vez que nos encontremos con un punto azul, vamos a ver si está a la izquierda de este segmento. ¿Sí? Y cada vez que nos encontremos con un punto rojo, este puntero lo movemos a ese punto. ¿Ya? Entonces, en este caso nos encontraríamos primero con el punto de acá, ¿ya? Después el punto de acá, hacemos producto cruz y vemos que está a la izquierda. Después nos encontraríamos con este, así que ahora actualizamos nuestro puntero. Voy a borrar un poco, está un poco... Ya, no importa, ahí es suficientemente ordenado. Ya. Entonces, ahora nuestro puntero está aquí. El siguiente punto con el que nos encontramos va a ser, bueno, uno de estos dos, da lo mismo el orden. Y lo que tenemos que verificar es que este vector tenga sus puntos a la izquierda. ¿Sí? Vamos a seguir con nuestra zipline hasta que encontremos, bueno, encontramos este punto, también va a estar a la izquierda del punto acá. Y así sucesivamente. ¿Sí? Si en algún punto nos da que uno de los puntos está a la derecha, entonces el polígono no estaría dentro de A. Y además hay otra cosa que tenemos que verificar, que en realidad me la comenté. El punto que encontramos al principio tiene que estar en A, ¿cierto? Si el punto que está más abajo está en B, inmediatamente sabemos que esto no. Que el B no puede estar dentro de A. Pero lo importante es que queremos calcular esto, y para eso vamos a utilizar dos de las estrategias que vimos recién. La primera estrategia es con un zipline lineal, y se llama, o sea, esa implementación se llama algoritmo de Andrew. ¿En qué consiste? Primero ordenamos los puntos lexicográficamente, o sea, de menor a mayor X, y si los X son iguales, de menor a mayor Y. Y luego agregamos los puntos en orden. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en este caso tendríamos... agregaremos este, después este, 1, 2, este, este, y después este. Y vamos descartando los puntos que producen concavidades. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si agregamos esto ahí, y después agregamos S, tenemos eso de ahí. Agregamos el cuarto, tenemos eso de ahí. Y cuando agregamos el quinto, aquí tenemos una concavidad, ¿cierto? Porque se supone que el polígono está hacia abajo. ¿Ya?
¿Cómo podemos saber si se forma una concavidad? Por el ángulo, ¿cierto? Cuando este ángulo que se forma entre dos vectores consecutivos es eh, mayor que 180, o que pi, eh, entonces tenemos una concavidad, ¿cierto? ¿Y cómo podemos saber rápido si ese ángulo es mayor o menor que pi? Con producto, bueno, podemos usar producto punto o producto cruz, ¿cierto? No, de hecho, bueno, depende de qué vectores utilicen, ¿sí? Pero si utilizan, por ejemplo, eh, estos dos y quieren saber cuál es el ángulo acá, el producto cruz les va a decir eh, si es que está a la izquierda o a la derecha. Con producto punto creo que no sale. No, producto punto no les dice nada en este caso. Hace el producto cruz y si el resultado les da positivo, eso significa que este vector apuntó hacia la izquierda, ¿cierto? Y por lo tanto tiene una concavidad. ¿Ya? Entonces lo que van haciendo es descartar los puntos, el punto anterior al donde estamos revisando, hasta que finalmente esto quede convexo de nuevo. Y así siguen. ¿Ya? Bueno, cuando terminamos esto, al final, bueno, eliminamos este, por ejemplo, y este ángulo sí es convexo, así que seguimos y llegamos acá. ¿Ya? Ahí recorrimos todos los puntos, y eso nos da lo que se llama el upper half. ¿Ya? Ah, perdón, este era así, y después así, y este lo eliminamos. Al final queda eso. ¿Ya? Lo voy a poner más grande para que no se confunda. Ese es el upper half. Y luego repetimos, pero en sentido inverso. ¿Sí? Aprovechamos el mismo orden de los puntos y partimos desde 6 y vamos agregando puntos hacia la izquierda. Entonces agregamos el 5, agregamos el 4, nos queda una concavidad, así que eliminamos el 5. Después agregamos el 3, agregamos el 2 y nos queda una concavidad, así que eliminamos el 3. Con el 4 nos queda bien, así que seguimos. Y agregamos el 1. ¿Sí? Y ahí obtenemos la envoltura convexa inferior. ¿Ya? Bueno, acá hay una demostración rápida. Ya, entonces partimos primero. Eh, en amarillo va a estar el punto en el que vamos actualmente. Entonces, tenemos eso, lo agregamos. Agregamos ese punto, ¿sí? Sigue siendo convexo. Agregamos ese punto y ahí tenemos una concavidad, ¿sí? Así que el punto anterior lo eliminamos, ¿sí? Y aquí, si uniéramos esos dos, también tendríamos una concavidad, así que eliminamos ese punto y nos quedan solamente esos dos. Agregamos ese, seguimos convexo. Agregamos ese, tenemos una concavidad, eliminamos el punto anterior y quedamos bien. Agregamos ese, tenemos una concavidad, así que eliminamos el punto anterior. Si agregáramos esos dos, también tendríamos una concavidad, así que ese también lo eliminamos. Y nos quedamos solamente con el punto inicial. ¿Sí? Seguimos agregando puntos. Ahí estamos convexos, ahí tenemos una concavidad, eliminamos un punto. Y esto lo repetimos hasta el final. Y después por abajo es exactamente lo mismo. ¿Ya? Bueno, ese era el algoritmo de Andrew. Y ahora vamos a ver otro algoritmo, que es el de Graham. ¿El de Andrew? Claro. Muy buena pregunta. Eso no está preparado. Tenemos... ¿Qué hacemos primero? Ordenamos los puntos, ¿cierto? Entonces esto sería... si tenemos n puntos, n log n. ¿Ya? ¿Qué más haríamos?
vamos tomando cada uno de los puntos, ¿cierto? Lo que vamos a hacer, esto fue un detalle que en realidad es importante, no lo dije. Los puntos los vamos a ir agregando en una pila, ¿ya? Entonces tenemos el punto 1, después tomamos el punto 2, lo agregamos en una pila, tomamos el punto 3, lo agregamos en una pila, tomamos el punto 4, ¿ya? Y vemos que con 3 y 2, al ser producto cruz, nos queda que hay una concavidad. Por lo tanto, eliminamos el 3 de la pila, ¿sí? Y después con el punto que nos queda, o sea, con los puntos que nos quedan, que son 2 y 1, vemos que con el nuevo punto también hay una concavidad. Por lo tanto, eliminamos el 2, ¿ya? Entonces, nos quedaría 4 y el 1 solamente. ¿Ya? Ya. Después agregamos el 5, está todo bien. ¿Sí? O sea, cuando digo está todo bien, igual tenemos que hacer un producto crudo y verificar que está a la izquierda, ¿cierto? Perdón, a la derecha. Sí. Después agregamos el 1, 2, 3, 4. El 6, ¿sí? Y obtenemos una concavidad, ¿sí? Como obtenemos una concavidad, eliminamos el 5, volvemos a preguntar, y con el 4 sí es convexo, por lo tanto agregamos el 6 acá. ¿Qué es esto? No. 6. Agregamos el 7, con 6, 4 y 7 nos queda una concavidad, por lo tanto eliminamos el 6. Vamos en el 7. Eliminamos el 6. Entre 7, 4 y 1 de nuevo hay una concavidad, así que eliminamos el 4. Y bueno, nos queda un puro punto, así que agregamos. Después con el 8 es convexo. Al agregar el 9 ya no es convexo, ¿cierto? Así que este 8 lo eliminamos. Y con el 9 sí es convexo, así que el 9 lo agregamos a la pila. Después probamos con el 10 y nos queda que no es convexo, ¿cierto? Así que el 9 que acabamos de agregar lo eliminamos. Y con el 7 sí es convexo. Así que ahora agregamos el 10 a la pila. Después el 11. 7, 10, 11 no es convexo. Así que eliminamos el 10. Y 1, 7, 11 sí es convexo. Por lo tanto, agregamos el 11 a la pila. ¿Ya? Y por último, el 12, 7, 11, 12 sí es convexo, así que el 12 lo agregamos a la pila. Y terminamos. Entonces, estos puntos, en ese orden, nos dan el Appelhorn. Ya, entonces, volviendo a la pregunta que hizo Nicolás. ¿Cuántas operaciones hacemos? Bueno, cada punto en nuestra pasada lineal lo recorremos una vez, ¿cierto? Pero podemos, cuando eliminamos cuando estamos parados en un punto, podemos eliminar todos los anteriores, ¿cierto? Entonces eso podría ser n, ¿cierto? Y podría ser n cuadrado, porque eso podría ocurrir para todos los puntos. Pero la observación clave es que en la pila nosotros vamos a agregar un punto y posiblemente eliminar a lo más una vez. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, esta pasada que estamos haciendo es lineal sobre el número de puntos.
y bueno, esto hay que hacerlo 2 veces, así que sigue siendo lineal, ¿sí? Así que en realidad es orden n log n más un orden lineal, ¿sí? ¿Por qué lo puse separado? Por lo siguiente. Si nosotros ya tenemos los puntos ordenados lexicográficamente, este algoritmo es lineal, ¿ya? Entonces eso también puede ser un tema para decidir qué estrategia usar. Si ustedes tienen los puntos de izquierda a derecha, puede que les convenga más usar Andrew si quieren calcular envoltura convexa, ¿ya? Bueno, pasemos ahora al segundo algoritmo, que se llama es el algoritmo de Graham. El algoritmo de Graham también hace una sweepline, pero por ángulo, ¿ya? Lo que vamos a hacer es buscar el punto lexicográficamente menor, que en este caso sería este de acá, ¿ya? Y vamos a hacer una estrategia parecida al problema que vimos recién del polígono convexo dentro, o sea, fuera de un polígono. Sí, o sea, claro, sería lexicográficamente según las coordenadas. Sí. Podría ser, bueno, lexicográficamente menor sería este también. Sí, se puede hacer, podemos elegir este. De hecho, veámoslo así. Elegimos este, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es ordenarlos por ángulo, ¿ya? Entonces, primero trasladamos todo para que esto quede en el origen, y así no tenemos que estar restando a cada rato el punto P, ¿sí? Y después ordenamos los puntos por ángulo, ¿ya? Entonces, la gracia es que aquí sí nos sirve usar tangente, ¿ya? Recién estábamos hablando de cotangente, podemos usar tangente también. Entonces, lo que hacemos si tenemos, por ejemplo, este polígono, ponemos esto en el origen, ¿ya? Y ordenamos según este ángulo, ¿sí? Según el ángulo con respecto al eje Y. Y la gracia es que la tangente de este ángulo va de menos infinito aquí hasta más infinito aquí, ¿ya? Por lo tanto, la tangente es un buen orden para estos puntos en este caso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recorrer, agregamos este punto de la envoltura convexa y vamos a ir agregándolos en orden, parecido a como lo hicimos en Andrew, pero por ángulo, en vez de por coordenada, por orden lexicográfico, ¿ya? Entonces, para cada uno de estos puntos calculamos su tangente, que sería de y de x, y recorremos de menor a mayor tangente, ¿ya? Entonces, en este caso tendríamos primero tenemos que agregar puntos. Vamos al principio. Entonces tenemos un set de puntos. Y elegimos el lexicográficamente menor, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener el origen, lo vamos a llamar O. Y para cada uno de estos puntos calculamos su tangente y los recorremos por tangente, ¿ya? Entonces primero tendríamos lo agregamos a nuestra pila. Entonces vamos a tener los voy a enumerar por ángulo. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Agregamos 0 a la pila y 1 a la pila, ¿ya? Una observación importante es que el 0 siempre va a estar en la envoltura convexa y el 1 también.
¿sí? Así que esta pila siempre va a tener al menos dos elementos. ¿Ya? Así que no se tienen que preocupar de casos especiales como qué pasa si me queda un puro elemento en la pila. ¿Ya? Cuando ustedes tengan tres elementos, cuando ustedes tengan estos dos elementos y uno con el que están comparando, siempre el producto cruz les va a dar positivo. Así que no tienen que preocuparse del caso de que no le alcancen los puntos para hacer producto cruz. Entonces, recorremos los puntos por ángulo. Recorrimos 0, recorrimos 1. ¿Qué pasa con el 2? Si hacemos producto cruz de 0, 1 y 2, nos da positivo o negativo. Eso con eso. Perdón, hasta el 2. Positivo. Por lo tanto, el punto 2 lo agregamos a nuestra pila. ¿Ya? Eso corresponde a que estamos dibujando esta envoltura compleja. Después el punto 3. Y nosotros dibujamos este vector. Ya. Ese vector. Y ese, ¿qué nos da el producto cruz? El 1, 2, 1, 3. Positivo. Así que este también lo agregamos. Ah, me equivoqué. Ya, también lo agregamos. Nos queda 3 ahí. Y... no voy a hacer otra cosa. Ya. Pasamos al cuarto punto, ¿cierto? Tenemos este vector y este vector. 4 está a la izquierda o a la derecha, perdón. El producto cruz de 3 y 4. ¿Nos da positivo o nos da negativo? En este caso nos da negativo, ¿cierto? Porque está a la derecha, entonces el punto cruz va a dar negativo. Así que este punto 3 lo eliminamos de la pila. Elimínate. Ya. Y ahora con 1, 2. El vector, el producto cruz de 1, 2 con 1, 4, ¿está positivo o da negativo? Da positivo, ¿cierto? Así que este punto sí se agrega. Después agregamos 5. ¿Sí? Diríamos... tenemos entonces 2, 4 y 2, 5. ¿El producto cruz nos da positivo o nos da negativo? Nos da positivo, ¿cierto? Está a la izquierda, así que el producto cruz va a dar positivo. Así que este punto también lo agregamos. Después 6. ¿Está a la izquierda o a la derecha? Perdón. El vector 4, 6. ¿Está a la izquierda o a la derecha de 4, 5? Está a la izquierda, entonces 6 también lo agregamos. ¿Ya? Después eliminamos esto. Nuestra envoltura compleja está quedando así. Después con 7 tenemos 5, 6 y 5, 7. 5, 7 está a la derecha de 5, 6. ¿Sí? Así que el producto da negativo, el producto cruz. Y por lo tanto 6 lo tenemos que eliminar. ¿Qué va a pasar con el siguiente producto cruz? Sí, sería 4, 5, 4, 7.
Ya, por ahí dicen que hay que eliminarlo también, ¿sí? Porque 4,7 está a la derecha de 4,5 y por lo tanto el producto cruz nos va a dar negativo. ¿Sí? Así que este punto se va también. Y después hacemos producto cruz de 2,4 con 2,7. Y ahí sí nos da que está a la izquierda. ¿Ya? Así que este punto sí lo agregamos. Nos queda un 7 acá. Seguimos con 8. Tenemos entonces ese vector y este vector. Y 4,7, perdón, 8 está a la izquierda de 4,7, ¿cierto? El producto cruz nos va a dar positivo, así que 8 lo agregamos. Y por último nos queda el último ya. Es 7,8 y 7,9. 7,9 está a la izquierda o a la derecha de 7,8. A la izquierda. Entonces, el producto cruz da positivo y este punto sí se agrega. ¿Ya? Y se nos acabaron los puntos por recorrer, por lo tanto lo dejamos hasta ahí. Y este segmento está porque, bueno, como esto es un polígono, el último se une con esto unido al primero. ¿Sí? En memoria esto lo representamos tal cual, o sea, no tocamos nada más. ¿Cuánto se demora este algoritmo? Lineal, ¿cierto? Lineal, de nuevo, asumiendo que los puntos ya están ordenados, ¿sí? Si no, bueno, hay que ordenarlos por ángulo y entonces sería n log n. ¿Sí? Así que esto es n, si está ordenado. Y n log n si está desordenado.